Esta charla tiene el respaldo de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC, y la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Hoy vamos a hablar sobre alivio del dolor mediante placebos, bases neurobiológicas de un fenómeno mental. Es recomendable, aunque no es indispensable, antes de ver esta charla, ver la charla titulada El dolor y los analgésicos de esta misma serie. Según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, el dolor es una vivencia, es un fenómeno subjetivo, es un fenómeno mental, es un fenómeno de ontología en primera persona, que se produce cuando hay un daño en alguno de nuestros tejidos. Ese daño puede ser real, un daño consumado, o puede ser potencial, es decir, a punto de consumarse. Por supuesto, para que uno sienta dolor, es necesario que el cerebro se entere de que hay un daño en alguna parte. Esto se logra gracias a un conjunto de estructuras nerviosas, la primera de las cuales es esta neurona que se llama el aferente primario nociceptivo. Esta neurona se ubica en un ganglio fuera del sistema nervioso central, bien sea en ganglios raquídeos o bien sea en ganglios de los nervios craneales. La neurona emite una prolongación hacia los tejidos y una prolongación hacia el sistema nervioso central. Cuando hay un agente de muy alta intensidad, tan intenso que es capaz de producir un daño, o que ya lo ha producido, se activan estos receptores y entonces se disparan potenciales de acción que se propagan a lo largo del aferente primario nociceptivo y terminan en la médula espinal o los núcleos sensitivos de los nervios craneales. Al llegar al sistema nervioso central, esos potenciales de acción entonces activan las neuronas nociceptivas espinales en este caso. Y de allí parten dos grandes vías. La vía refleja, que es la responsable de movimientos automáticos que retiran al miembro afectado del agente que lo está dañando. Y otra gran vía es la vía ascendente, que hace sinapsis en muchos sitios, eventualmente llega al tálamo y luego las neuronas talámicas activan a las neuronas de la corteza cerebral y eso es lo que genera la experiencia subjetiva del dolor. Las regiones corticales más importantes en la generación de la experiencia subjetiva del dolor son la corteza somatosensorial primaria y secundaria, la circunvolución del cíngulo, que es esta región de la corteza que está por encima y por delante del cuerpo calloso, área 24 de Brodmann, el tálamo, por supuesto, y la ínsula de Ryle. El conjunto de estas estructuras es lo que se conoce con el nombre de matriz del dolor. Si la señora Elena le dice a doña Omaira, pues mijita, cuando yo tengo dolor de cabeza, me tomo una limonada con azúcar y se me alivia. Lo más probable es que la próxima vez que a doña Omaira le duela la cabeza, se va a tomar una limonada con azúcar y se le va a aliviar el dolor. Aunque ni en el agua, ni en el limón, ni en el azúcar hay elementos capaces de aliviar el dolor de cabeza. Eso es una analgesia por placebo. Analgesia por placebo, entonces, es una disminución del dolor inducida por una manipulación que puede ser terapéutica, como es el caso de la administración de fármacos, puede ser experimental, como es el caso en que uno esté investigando los mecanismos neurobiológicos del efecto, o puede ser social, como es el caso de la señora Elena y doña Omaira. Esta manipulación intrínsecamente carece de acción analgésica, pero ocurre en una persona que posee la expectativa optimista de que dicha manipulación
le va a aliviar el dolor. Es decir, la analgesia por placebo es un fenómeno absolutamente mental, pero tiene bases neurobiológicas como todos los fenómenos mentales. Cuando uno habla de placebo, muchas personas lo interpretan como que uno se está refiriendo a ese fenómeno con cierto desprecio, como si no fuera verdad, como si la persona que dice que tenía un dolor y se le alivió tomando limonada estuviera mintiendo. Eso es completamente falso. El efecto placebo es de una enorme importancia, no solamente social, sino además clínica. Se sabe que cuando uno se toma un analgésico, además del efecto farmacológico, que es de carácter químico en nuestras células, se le suma el efecto placebo, que es un efecto de carácter mental, si uno tiene la expectativa optimista de que esa manipulación le va a aliviar el dolor. Y entonces esto trae como resultado una analgesia mayor que debido al efecto farmacológico del analgésico. Hay un ejemplo interesantísimo y es un estudio que hizo Fabrizio Benedetti y su grupo en Italia. A un grupo de pacientes que acababan de salir de una operación considerable, es decir, una toracotomía para extirpar un tumor canceroso de pulmón. Se les instaló un catéter intravenoso y una infusión continua. Este grupo de personas fue dividido en tres. A un subgrupo se le dijo que esa infusión continua contenía un analgésico. A otro grupo se le dijo que esa infusión podía tener un analgésico o podía no tenerlo. Y al tercer subgrupo no se le dijo nada con respecto a la infusión continua. La infusión continua era de suero fisiológico, o sea, no contenía ningún analgésico. Se les dijo además que si necesitaban más analgésico, podían pedirlo. Y de hecho, los pacientes de los tres grupos pidieron más analgésico. De manera, y eso es bien interesante, que todos los pacientes bajaron su dolor a un nivel igual. Es decir, el ser humano parece tolerar un dolor, pero hasta cierto punto. Sin embargo, lo más interesante es que los pacientes que creían que la infusión continua tenía un analgésico, requirieron menos analgésico adicional que los pacientes que pensaban que a lo mejor tendría un analgésico, la infusión continua. Y estos a su vez requirieron menos analgésico que los pacientes a quienes no se les había dado ninguna información sobre la infusión continua. Claro, uno no puede depender siempre del efecto placebo para aliviar el dolor. Por eso los seres humanos hemos descubierto o hemos inventado los analgésicos, las medicinas analgésicas. Los analgésicos pertenecen a dos grandes familias, la mayoría de ellos. Una es la familia de los analgésicos opioides, la morfina, la codeína, el fentanil, etc. El otro grupo, la otra gran familia, es la de los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, la aspirina, la dipirona, la indometacina, etc. Los analgésicos opioides producen analgesia porque activan en nuestras células nerviosas unas moléculas llamadas receptores mu y receptores delta. Ahora, esos receptores mu y delta no están allí por si acaso alguna vez a uno le inyectan morfina. Se descubrió que esos receptores mu y delta están allí porque nosotros producimos nuestra propia morfina, nuestros propios opioides. Aquí se muestra la secuencia de aminoácidos de la molécula precursora de los opioides endógenos, que es como estos se llaman. De este punto hasta acá es la molécula de la beta-endorfina y este segmento es la molécula de una de las encefalinas. Las encefalinas y las endorfinas son nuestros principales opioides endógenos. Nuestro sistema del dolor no solamente tiene una vía refleja y una vía ascendente,
sino además tiene una vía descendente. Una estructura muy importante en la vía descendente es la sustancia gris que está alrededor del acueducto de Silvio, que es este orificio que está aquí. Las neuronas de la sustancia gris periacueductal reciben información de una serie de estructuras del cerebro. Estas neuronas, a su vez, envían sus axones a la región rostroventromedial del bulbo raquídeo. Y las neuronas de la región rostroventromedial del bulbo envían sus axones al asta dorsal de la médula espinal y allí modifican la excitabilidad de las neuronas nociceptivas espinales. Este es Howard Fields, profesor de la Universidad de California en San Francisco. Él es uno de los grandes pioneros del estudio de este sistema descendente que se llama el sistema descendente de control del dolor. Yo estuve trabajando con Howard Fields durante un año en San Francisco y descubrimos lo siguiente. Descubrimos que los opioides, tanto exógenos como endógenos, lo que hacen es activar el sistema descendente de control. Y lo que hacen es aumentar la actividad de ciertas neuronas que están en la región rostroventromedial del bulbo raquídeo, y esas neuronas lo que hacen es inhibir la excitabilidad de las neuronas nociceptivas espinales, con lo cual se relevan menos potenciales de acción hacia la vía refleja y se relevan menos potenciales de acción hacia la vía ascendente, y por lo tanto hay una menor activación de las neuronas corticales que generan la sensación, la experiencia subjetiva del dolor. Por eso actúan como analgésicos. Howard Fields y John Levine hicieron al final de los años 70 del siglo pasado un experimento sumamente interesante y fundamental para entender el efecto placebo. Se fueron al servicio de odontología, reclutaron un conjunto de pacientes que habían sido sometidos a la extracción de un tercer molar, lo cual, como es lógico entender, genera un dolor considerable. Entonces, Fields y Levine le dijeron a estos pacientes: te voy a inyectar un analgésico muy potente, y les inyectaron suero fisiológico. Les disminuyó el dolor, es decir, obtuvieron un efecto placebo clásico. Pero esto no es lo más interesante. Lo más interesante es que a estos pacientes que habían experimentado una disminución del dolor, entonces les inyectaron naloxona. La naloxona es una sustancia que bloquea a los receptores mu y delta. Y al bloquear los receptores mu y delta, desapareció el efecto placebo. Pero estos pacientes no habían recibido ningún opioide, ninguno. Entonces, las moléculas que estaban activando los receptores mu y delta eran justamente los opioides endógenos de esos pacientes. De esa manera, Fields y Levine descubrieron que la analgesia por placebo, que es un fenómeno estrictamente mental, como es el dolor, se debe a una activación del sistema de opioides endógenos, que es un fenómeno absolutamente neuronal. Luego vinieron los investigadores que usan imágenes cerebrales a estudiar el asunto. Esto muestra un estudio hecho por el grupo de Ingvar en el Instituto Karolinska. Lo que hicieron ellos fue aplicar, en un conjunto de voluntarios, aplicar un agente doloroso en la mano de estas personas. Y cuando la persona experimentaba un dolor, le inyectaron un opioide. Lo que vieron con la técnica de tomografía por emisión de positrones fue que al inyectar el opioide se le activaban esta zona, que es la circunvolución del cíngulo y regiones adyacentes, se les activaba los opioides en la sustancia gris periacueductal y se activaban las que están en la región rostroventromedial del bulbo raquídeo. En la siguiente sesión le aplicaron el mismo estímulo doloroso a estas personas, pero en vez de administrarle un opioide,
les administraron suero fisiológico y les dijeron que les estaban administrando un analgésico muy potente. Y lo que vieron es justamente lo mismo que con los opioides. Fue una activación de esta región de la corteza cerebral y una enorme activación que aquí se ve a mayor aumento de la región rostroventromedial del bulbo raquídeo. Más aún, hay personas que son susceptibles al efecto placebo y otras que no lo son. Las que no son susceptibles al efecto placebo carecen de una activación tal, igual a la que presentan los que son susceptibles al efecto placebo. Es decir, hay una definición muy clara de las regiones del cerebro responsables del efecto placebo y de los mediadores bioquímicos del efecto placebo. Luego el grupo de Eipert en Alemania estudió el problema un poco más abajo. Aquí está la protuberancia anular, el bulbo raquídeo y la médula espinal. Y esto es una imagen ampliada de este sector de la médula espinal. Ellos aplicaron, como siempre, un estímulo doloroso en el brazo y vieron que hay una activación de las neuronas en el asta dorsal de la médula espinal, como hemos explicado anteriormente. Sin embargo, la activación de las neuronas en el asta dorsal de la médula espinal fue de esta magnitud sin el efecto placebo, y cuando se les aplicó un placebo suero fisiológico a estas personas, la activación prácticamente desapareció. Eso confirma ya que el efecto placebo involucra todo este sistema descendente hasta llegar a una disminución de la activación de estas neuronas por el arribo de potenciales de acción que provienen del tejido que está siendo lesionado. Más aún, un estudio ulterior de Weijer y colaboradores en los Estados Unidos demostró que el grado de activación de la sustancia gris del acueducto de Silvio está estrictamente correlacionado con el grado de activación de una región del lóbulo frontal, que es la corteza prefrontal dorsolateral. Esta región es donde se construye la expectativa optimista del alivio del dolor. Y para resumir las conexiones y la manera como funciona este sistema, vamos a ver este esquema. Cuando hay daño en un tejido, los aferentes primarios nociceptivos detectan el daño y traen potenciales de acción a la médula espinal. Aquí excitan a las neuronas nociceptivas espinales. Estas disparan potenciales de acción que eventualmente alcanzan al tálamo y a la matriz del dolor, y es la activación de las neuronas de la matriz del dolor lo que genera la experiencia consciente del dolor. Es decir, este es el fenómeno neurobiológico de este fenómeno mental. Cuando la corteza frontal, prefrontal dorsolateral, genera una expectativa optimista de que una manipulación le va a producir un alivio del dolor, ante esa manipulación, entonces, hay activación del sistema descendente de control nociceptivo. Se activa la circunvolución del cíngulo, que es una región sumamente opioidérgica. Se activa la sustancia gris periacueductal, la región rostroventromedial del bulbo, y entonces descienden potenciales de acción probablemente a lo largo de los axones de las células OFF, y entonces se inhibe la activación de las neuronas nociceptivas espinales y por lo tanto disminuye el flujo de potenciales de acción hacia la matriz del dolor y disminuye el dolor. Así de simple, así de sencillo. Para resumir, la mente es una de las funciones del cerebro y por esa razón la mente puede interactuar con otras funciones del sistema nervioso, como sucede en el caso de la analgesia por placebo. Es probable que fenómenos neurobiológicos responsables de expectativas optimistas, como el placebo, por ejemplo, sean la razón del éxito obtenido a veces por manipulaciones terapéuticas sin mecanismos demostrados, como es el caso, por ejemplo, de la homeopatía, los rezos religiosos, el curanderismo, etc. Es indudable que el estudio del sistema descendente de control nociceptivo
es fundamental para comprender y utilizar la fisiología de la mente a fin de aliviar el sufrimiento por dolor.